Dios le bendiga, hermanos. Amén. Buenos días a todos. Buenos días. A través de las redes sociales también. Buenos días y espero que sea de bendición para todos este tema. El poder transformador que tienen los problemas. Yo creo que sabemos de qué estamos hablando. Una vez escuché a alguien que dijo, ¿qué sería la vida si no tuviéramos problemas? Sería, muchos dicen aburrida, no lo sabemos, tendríamos muchas cosas que hacer, ¿no? Pero los problemas, y siempre lo decimos, nos vienen transformando, nos vienen cambiando. A veces nos damos cuenta, a veces ni siquiera nos damos cuenta. Otros te pueden llamar incluso fracaso, ¿no? Que eres un fracasado. ¿Por qué? Porque una tras otra, y a veces dice, bueno, ya, hasta ahí, te has equivocado tantas veces, pero en realidad no es así, aunque a veces no hay quien nos asesore, nos diga realmente. Hay personas que hasta lo declaran, hay personas que hasta dicen, yo no puedo hacer más nada porque yo soy un fracasado, o así me dijeron que yo iba a hacer, o así me lo mentalizaron, porque a lo mejor te pusiste a hacer algún negocio y te fue mal, pero en realidad lo que falló fue el negocio, no fallaste tú. Y cada vez es aprender de cada error, de cada situación, de cada problema. Hace tiempo, no, bueno, si yo me puedo mencionarle ahora cuántos negocios o emprendimientos he hecho, muchísimos. Y a un servidor también le han dicho, ya párale, pues no sé, ponte a hacer algo por ahí, algo que por lo menos, aunque sea 200 pesos diarios te den. Pero siempre hay ese espíritu que te dice, tú puedes ir por más. Y no es conformismo, no es por tener ambición y nada, es un crecimiento constante, es una sed de avanzar interior, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay muchas personas que no lo vemos así, ¿verdad? En la misma naturaleza nos enseña que todo tiene que ser un proceso en la vida, un proceso, y a veces esos procesos son difíciles. En Romanos 8:28 la Escritura dice que sabemos, dice que todas las cosas ayudan para bien. ¿Sí o no dice así? Dice todas las cosas ayudan para bien, Romanos 8:28. Pero en realidad cuando estamos en medio de un problema, una situación adversa, cuesta un poquito de trabajo pensar si realmente me va a ayudar bien. ¿Por qué? Porque mis planes muchas veces son en pro de objetivos o metas totalmente que solo me benefician a mí. Y son planes que a veces no están de acuerdo a Dios. Por lo tanto, se frustran esos planes, Dios cambia ese camino y decimos, pero si yo me congrego, pero si yo oro, pero si yo ayuno, pero si yo, ¿por qué no se da lo que yo quiero? Y la palabra dice, en Romanos dice, y sabes que todas las cosas son para bien, ¿verdad? Pero en esa transformación que nosotros estamos, Dios utiliza muchas circunstancias adversas. Nadie se levanta y dice, hoy tengo pensado fracasar, o lo que el mundo le llama un fracaso, o un problema con un vecino, o un problema con los hijos, un problema con el esposo, la esposa, un problema con los padres. Nadie se levanta pensando que va a tener un problema. Sin embargo, ellos son necesarios para ir formando el carácter de la persona. Decía un psicólogo que el ser humano es de la estatura de sus problemas. Para un niño se le rompe la rueda de su carrito y lo ves llorando, no quiere comer, no quiere hacer nada porque está en medio de un gran problema porque se le rompió. Y la mamá le dice, olvídate, o sea, no me llores, o sea, yo tengo otros problemas, debo dinero.
Por eso dice que el ser humano es de acuerdo al tamaño de tu problema. Hay veces que le dice a alguien, hermano, ¿por qué estás triste? Debo 1,000 pesos. Pero el otro hermano gana 30,000 al mes, 1,000 pesos diarios, y dice, hermano, por favor, por 1,000 pesos no te vas a quitar la vida. 1,000 pesos. ¿Cuánto vale una gallina? Dice, no me alcanza. Y ahorita subí a 240 una gallina. Y dice yo, no, mira, tengo para 3, 4. Para ti no, pero ese mismo, si debe 1,000,000 de pesos, es un gran problema. Así que el ser humano es del tamaño de sus problemas. Va creciendo conforme a sus problemas. Con los hijos a veces decimos, ya está, en cuanto sean mayores de edad, en cuanto se casen, ya se acabaron los problemas. No es cierto, crecen junto con ellos los problemas. Y seguimos como padres también, ayudándolos y viendo por ellos. Jamás lo uno abandona. Así que uno va creciendo en este proceso de la vida. Dice el Salmo 32, 8, 9, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. ¿Dice bien? El Señor dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino. Es decir, no es tu camino, es el camino de Él. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿qué pasaba con los apóstoles? Cada vez que el Señor hablaba, los confundía cada vez más. Porque la transformación del ser humano no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Entonces, cuando nosotros estamos en el mundo, por eso mucha gente que está allá afuera, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, que dicen, en cuanto me convertí al cristianismo, empezaron los problemas. Estaba yo en el mundo y todo parecía fluir. El trabajito, los amigos, las fiestas los fines de semana, mi familia, mi esposa, todos éramos felices. En tanto me convertí, empezaron los problemas, me echaron del trabajo, ya la familia no quiere convivir conmigo, ya no es lo mismo. ¿Verdad? Porque desde luego que venimos siguiendo una corriente externa, nosotros crecimos allá, pero el Señor viene a transformar de adentro tradiciones, costumbres, apegos, todo, y eso es lo que cuesta trabajo. Y eso es lo que nosotros a veces lo comunicamos como problemas. ¿Verdad? Es tan importante y tan lógica la vida. Antier me dice una señora, estaba hablando de un testimonio de un tratamiento y lo oyó una señora que me dijo, oiga, ¿qué fue lo que le dio al esposo de la señora que dice que mejoró? Le digo, es un té que tengo ahí y por lo menos descansa bien. ¿Y cuánto cuesta? Decir que mi esposo hace lo mismo. No duerme, padece el sistema nervioso. Digo, ahí está el precio. Démelo. Eso fue antier. Y ayer me la encuentro y dice, ¿qué cree? Todo me regañó. ¿Para qué compré eso? Porque él dice, lo que pasa es que 3 veces al día toma una taza de café caliente y después de que come, no deja la Coca-Cola en el desayuno, comida y cena. Y dice, yo no voy a dejar esto. Y le digo, es que eso le tiene alterado el sistema nervioso. Sí, pero me dijo, aunque me deje esto, yo no. ¿Y qué hago? Pues tómetelo usted. Porque él ya le está diciendo que no. Es decir, ella pensaba en la salud de él, pero él no quiere cambiar. Y se lo dijo claramente, yo no pienso dejar esto. Entonces, cuando nosotros venimos a la vida de Cristo, a la vida cristiana, empieza, mira, pero ya no hay que usar este tipo de ropa, ya no hay que hablar así. Y muchas personas se regresan. Muchas dicen, no, es así la naturaleza del ser humano. Cuando empiezan los problemas, me acuerdo en el libro de Números, capítulo 11, cuando dice el pueblo de Israel, mejor no hubiéramos quedado en Egipto. Es cierto que éramos esclavos, pero hay tomatitos, cebolla, y ajo, hay comidita. Acá venimos a comer maná. ¿Ya? Nos trajiste acá al desierto. Entonces, a veces decimos, todo aquello que dejé atrás estaba mejor que esto. Pero ahora pertenecemos a un reino diferente. Allá hay un reino. Y entonces tenemos que buscar todas las normas y las reglas de nuestro reino. Y es
Sí es bueno conocer a Dios, es bueno conocer su palabra, es bueno conocerlo, pero la palabra dice que es mejor obedecer. Obediencia quiero, le dice el profeta Isaías. Dice, por esto cuando nuestros planes cambian, solo se ve así desde nuestra perspectiva. No es Dios que ha cambiado el plan, Él no lo cambia. Es un plan que ya había iniciado desde que nosotros nacimos. Así que Él no lo va a modificar. Una vez me dijeron, cuando el Señor pone la mirada de una persona y quiere que esa persona le sirva, mira, por donde le busques, te va a volver a llevar. Y lo vemos en la Escritura. Vemos al profeta Jonás, por sus sentimientos en contra de esa ciudad, él dijo, yo no voy para allá. Y se embarcó y agarró por otro lado. ¿Y el Señor qué hizo? Provocó que fuera arrojado y le dijo, acá te quiero. Podríamos ver una circunstancia, un problema ahí. Se platica ahora, pero caer al mar y que un pez te devore, pues ya está, se acabó. No, allá lo fue a arrojar. Un ejemplo claro de situaciones adversas que nosotros decimos, ¿no? Si agarro este buen trabajo, me va a generar mucho dinero y entonces yo podré servirle mejor al Señor. Y dice, Señor, no, yo conozco tu corazón. Es más, si agarras ese buen trabajo, vas a ganar mucho dinero y te vas y nunca más te vuelves a congregar. Pero yo te quiero acá y te va a volver a traer. Y llegas al trabajo y te dice, ¿sabes qué? Ya cambiamos de opinión, ya no dices tú, Señor, ¿por qué? Si yo te dije que todo lo que ganara era para ti. ¿Ya? Pero el Señor no quiere eso. Primero el corazón, primero nuestra vida, primero la obediencia. Dice, obediencia quiero. Por eso Él no está cambiando nuestros planes. Y esta historia del naufragio que tuvo el apóstol Pablo, ya para finales de su apostolado, ¿verdad? Él apela al César. Él dice, yo soy ciudadano romano, porque los judíos lo querían matar. Y entonces prisionero dice, pues yo apelo a César. Y bueno, si tú eres también ciudadano romano, pues entonces vas a ser enviado al César. Lo embarcan, se embarca y ahí hay un pequeño mapa donde empezaron a irse por toda la costa de la costa. Muchas veces, más bien toda la carrera del apóstol Pablo fue marcada, no simplemente por yo voy aquí y ahí va. Dios siempre cambió las rutas y siempre va a cambiar las rutas de nosotros. Siempre va a parecer que todo va normal, pero el Señor va a ir cambiando nuestras rutas. En el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 1 empieza, dice, cuando llegó el tiempo zarpamos hacia Italia a Pablo y a varios prisioneros, mas los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en barco matriculado en el puerto de Adramitio, situado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer sus necesidades. Pablo era tratado no bruscamente, era un prisionero ciertamente, pero en realidad recuerden que no habían encontrado culpa tampoco en Pablo. Los judíos lo querían matar, pero en realidad cuando se juntaron los gobernadores dijeron, pues en realidad solamente predica a Jesucristo, pero no le vemos mucha culpa. Pero en fin, ya apeló. De hecho, uno de ellos dijo, yo por mí lo suelto, pero ya apeló al César, pues irás con el César. Dios tenía un plan en ese viaje, y porque vemos, dice, bueno, el comandante o el general Julio se porta muy amable con Pablo. Aparte también van ahí otros hermanos y uno de ellos también es Marcos. Perdón, es el doctor Lucas.
va ahí con ellos. Entonces no va solo, va en el barco y lo trata muy bien. Desde allí, dice, nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Él tenía que ir en esa orillita. Podemos ver que van en todo lo rojo, van costeando, pasan por varios puntos, van tomando sus precauciones, ¿verdad? Y todo parece que va perfectamente bien. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia, Panfilia, ya Pablo había estado ahí también, y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Dice, allí el oficial al mando encontró un barco egipcio, ahí cambiaron de barco, de Alejandría con destino a Italia, y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después serias dificultades. Por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo del Salmón. Fíjense bien, aquí empieza algo importante, como ha empezado en la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno está frente a quien se va a casar, como pongo de ejemplo el matrimonio, pues nunca cuando te dicen aceptas a ella por esposa y a él lo aceptas, nunca esté en la mente que 10 años después vas a estar en los juzgados pidiendo el divorcio. Nunca está pensando eso la persona que se está casando. Pero hay un espacio, la línea amarilla, de esta isla a la isla donde se da toda la parte central de la historia del naufragio del apóstol Pablo. En la vida del ser humano es necesario a veces un naufragio. Es necesario naufragar en aguas profundas, ¿verdad? Y ahí se da esta situación del apóstol Pablo. En ese espacio, en ese tiempo, hay veces que nosotros en la vida estamos en ese espacio, en ese naufragio. Allí empieza todo, la verdadera situación. Puede ser económico, puede ser ese tiempo con los hijos, problemas. En ese momento que empieza, dice, seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de Lasea. Habíamos perdido bastante tiempo. Fíjense, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y dice aquí algo importante, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. El otoño, en otra versión menciona que ya había pasado la Pascua. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque ya venía el invierno. Es decir, se aproximaba un mal clima para andar navegando. Pablo le dice a los capitanes, no es prudente que salgamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros esa palabra? Cuando nosotros estamos buscando verdaderamente a Dios, tenemos esa sensatez y decimos, tengan cuidado si van a viajar, o tengan cuidado si vas a hacer este negocio, como que a mí no veo que sea bueno. No veo que por ahí sea el camino, y te dice, mira, déjame en paz. Porque a veces, pues, tienen títulos, a veces son profesionistas, y yo sé lo que estoy haciendo. Acá en este barco, habían 3 tipos de gente. Estaban obviamente los dueños del barco, estaban los soldados, y estaban los prisioneros. 3 tipos de opiniones, de mentalidades totalmente diferentes. Y les digo, señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Fíjense bien. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. No quiso escucharlo. Nosotros vamos por el camino de la vida y tenemos problemas sin fin. Pero tenemos una confianza en nuestro Dios. Cuando estamos allá afuera, sin Dios, dice la Escritura, sin Dios en el mundo, los problemas nos agobian tanto, pero porque no vemos más allá. Ellos, dice aquí claramente, el oficial a cargo, dice, de los prisioneros le hizo más caso al capitán, que llevaba el mando. Pablo era un prisionero, aunque era tratado de buena manera, pero finalmente era un prisionero. Entonces, su liderazgo no iba a permitir, pues, que el capitán, muchos viajes,
yo sé lo que estoy haciendo, no me va a dirigir un prisionero. El otro es un soldado y dice, pues tampoco tú me vas a decir qué es lo que debo de hacer, y finalmente no le quieren obedecer al apóstol Pablo. Ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno, la mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que es lo que se marca ahí, hasta el otro punto, que se encuentra más adelante de la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Pero fíjense bien, de repente viene un cambio. De repente dicen todo, sí es muy inseguro porque vemos que está muy expuesta a la isla, donde empieza el punto amarillo. Por ahí, mucho aire. Ese tipo de aire encontrado, por eso dice de diferente, de noreste, este. Entonces, eso puede hacer mal. Pero de repente viene el cambio y dice, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado Noriente sopló sobre el mar de la isla y nos empujó a mar abierto. Antes dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Es decir, a veces nos confundimos con pequeños vientos que parecen buenos en la vida. Situaciones que parecieran ser buenas, ¿verdad? Pero en realidad, detrás viene, dice acá, el clima cambia abruptamente. Hay gente que nosotros hemos estado muchas veces en esa situación. Mira, no se ve tan mal. O sea, alguien te advierte, ¿no? Y te dice, mira, tiene la muchacha un novio, y le dice, mira, ese muchacho yo lo veo así. Y dice, no, déjame, mira, o sea, yo lo veo muy bien. Y no obedece, mira, yo veo que vienen problemas. Y los padres, por la experiencia, pues dicen, no, yo no veo yo veo dificultades. Un negocio también, ¿verdad? Hay personas que van a hacer un negocio y le preguntan a quien nada tiene que ver con un negocio. Eso es increíble, sucede siempre a diario. Dice, oye, me ofrecieron este negocio, y va con el que ni siquiera tiene idea de qué es poner un negocio. ¿Cómo ves? No, te van a robar. Le preguntan qué no sabe. Pero si alguien que ha pasado, ¿sabes qué? Voy a ir con una persona que ha hecho 3, 4, 5 negocios y tiene experiencia. Ah, pero ha fracasado, sí, pero tiene la experiencia. Una vez escuché a un escritor de libro que decía, ojalá que los fracasados escribieran libros. Sería bueno aprender también. También de eso se aprende. Dice, cuando vi el viento, pero el clima cambió. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Hay veces que hay una lucha, pero llega el momento, dice el 15, donde peleas, y finalmente, dice, se dieron por vencidos y se dejaron llevar. Se dejaron llevar por la tormenta. Dices tú, ya está, ya me cansé de luchar, me cansé de pelear. Estoy cansado. Sucede a veces en la familia, ¿verdad? Mayormente. Dice la otra vez una amiga, me dice, yo no me separo, dice, porque, pues ya no sé si es la costumbre, no lo sé, pero le digo, pues es que el daño que tú te haces es mayor que el que te haces. No quieres cambiar. ¿Por qué? Porque aparentemente de repente, dice, soplan vientos suaves, pero hay más tormentas que vientos suaves. Pasa en muchas circunstancias de nuestra vida. Navegamos, dice, al resguardo del lado con menos viento y una pequeña isla llamada Cauda, donde con gran dificultad subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas, amarraban el barco para que no se les deshiciera. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte frente a la costa africana, así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Dice, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Empiezan a tirar lo que llevamos de más. ¿Qué podemos tirar de nuestra vida nosotros? ¿Qué es el lastre que vamos llevando, la carga, para aligerarla en medio de la tormenta? ¿Lo hemos hecho? Lo hemos hecho. Nos aferramos a algo y están los vientos encontrados
económicamente hablando a veces en la misma salud, pero no queremos soltarlo. Una vez una muchacha llega, teníamos un trabajo allá por el mercado y dice, estaba con un amigo que también es cristiano y le platicaba su situación adversa y que la persona que andaba, muchos problemas. Y le dice, te voy a contar una historia, dice. Dicen que los que cazan a los monos allá en la selva, ponen un tronco hueco y le meten un racimo de plátano, le tapan arriba y le abren una aberturita así chiquita, donde solo entra la mano. Dice, llega el mono, ve los plátanos maduros y mete la mano y agarra el plátano. Cuando agarra el plátano se le traba la mano y ahí vienen los cazadores y le tiran la mano. Dice, solo si el mono supiera que solo soltando el plátano sería libre. Tú no quieres soltar eso. Y a veces en la vida pasa igual. No queremos soltar. Y viene el cazador y ahí nos agarra tranquilamente, con una trampita tan fácil en la vida. ¿Verdad? Ellos no querían, no tuvieron de otra que empezar a tirar la carga. Tenemos que tirar la carga. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis cansados, ¿y qué? ¿Sí? Y yo voy a cambiar ese yugo. Porque cuando Jesús estuvo, dice que no orientaba, al contrario, a los apóstoles todo el tiempo los estaba desorientando, a los fariseos los desorientaba. Ayer le explicaba, tan fácil, estábamos en un café y me meto y terminé como media hora hablando de la escritura. Y le digo, me maravillo, porque le preguntaron, le digo a Jesús, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Él es una persona muy católica y se me quedaba viendo y le digo, y los judíos así, ¿cuál es el más grande y más pequeño? Y le digo, el Señor le contestó, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿cómo dice? Dice, y en esto se resume toda la ley, toda la Torá, le digo, todos los 10 mandamientos, ahí están, porque la mitad para Dios y la mitad para nosotros, para nuestro prójimo. Pero ¿por qué se resumen ahí? Porque si amas a Dios, te amas a ti mismo, pues desde luego que voy a ayudar a mi prójimo. Pero ¿cómo vemos que no me aman cuando no ayudo ni a mi prójimo? Si alguien ve que se le cae su celular y le pone el pie y dice, para que no lo vea, eso no es amar a mí. ¿No? Se le cayó uno de a 500. Dice, ojalá que siga el camino. ¿Sí? Como 2 días, dice la verdad. Entonces, eso no es amar. Al contrario, Señor, por favor, mire, ahí se le cayó. ¿verdad? Entonces, ahí entra, no codiciarás, no robarás. Esos son los mandamientos. ¿verdad? Entonces, Jesús lo desorientaba. Con esto nada más, con esto que hagas, con esto, toda la ley está ahí. Sin embargo, obviamente el judaísmo no lo entendía. Nadie ha comido, dice, en el 20 dice, la gran tempestad rugió durante muchos días. Fíjense qué importante, dice, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. No había otra forma en ese tiempo de poder navegar. Era a través del sol, a través de las estrellas que se guiaban. En ese momento la tempestad estaba fuerte, pero estaba nublado, había muchas olas, el barco ya se agarraba agua y no había estrellas, no había nada. Y fíjate lo que dice ahí, se perdió toda esperanza. Llega el momento, hermanos, sí o no, que así se pasa en la vida. Se pasa que los problemas o la salud, mayormente que yo manejo casi el 60-70% de mi tiempo en problemas de salud, hay personas que me he encontrado cabizbajas que dicen, ya, ¿para qué? Oiga, pero pues, ¿para qué lo intento? Mire, ya tuve a mis hijos, mis nietos, ya vi una bisnietita por ahí, ya está. Se pierde toda esperanza. ¿no? Y empieza, hay una frase muy despectiva que acostumbran a decir, dice que cuando el barco se está hundiendo, ¿quiénes son los primeros que saltan? Las ratas. ¿no? Abandonan el barco. Pablo dice, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo,
señores, fíjense qué hermoso dice, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas, si lo hubiéramos escuchado. Pero en el 22 dice, pero anímense. Imagínense, está la tormenta fuerte. Cuando está la tormenta fuerte en tu casa, ¿no? Está destruido el hogar y llega el hermano y dice, hermano, anímate. No, hombre, bien animado estoy, ¿no? Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Se va a hundir el barco. El barco de la economía, el barco del matrimonio, el barco del negocio, el barco, como se llame lo que estemos pasando, es probable que se vaya a perder. No es la regla, pero en esta ocasión, dice Pablo, se va a perder el barco. El Señor toma la decisión, no nosotros. Y dice, el barco se va a perder. Dice, pero ninguno perderá la vida. Y el 23, aquí está, dice, pues anoche un ángel de Dios, qué importante decirlo, fíjate, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Un ángel de Dios, a quien yo pertenezco, es decir, fíjense qué importante, por eso decía yo, cuando la gente ya fuera enfrente a un problema solos, está el yo. Pero Pablo aquí dice, yo Pablo oré, no se preocupe, yo ya declaré sanidad, ya declaré que esto se va a salvar. No. Aquí dice, anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo, dijo Pablo, no, le dijo el ángel, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César, eso sí. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los navegantes que van contigo. Y en este momento que el barco está, el ángel le habla a Pablo, el barco, discúlpame, se va a perder. ¿No? Pero toda tu familia, toda tu casa, la palabra dice, sé salvo y toda tu casa, ¿verdad? Tal vez se pierda lo económico, tal vez se pierda el terreno, tal vez se pierda el coche, tal vez se pierda muchas cosas, pero será salvo. Y yo se lo digo con conocimiento. Cuando tenía los carros, cuando tenía los 3 coches, cuando tenía todo, y enfermo a mí, todo lo vendí, pero mi hijo también fue salvo, ¿verdad? Mi hijo está con el Señor, así que lo material en realidad no importa. Aquí está en la tierra, se compra otro, ¿verdad? No hay problema, todo está bien, pero porque dependemos de Dios. Pero si solamente nos basamos en el conocimiento, vemos que se acabó en la casa, no hay el pan, se acabó el gas y todo, dice, ya está, se acabó, agarro y me cuelgo ahí. No, eso lo opina la gente que no depende del Dios verdadero, del Dios de Israel, ¿verdad? Dice, así que después de todo dice, anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Arrojaron una cuerda con una pesa y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas de la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, lo que les decía yo. Sí estaban luchando, pero ellos, como no tenían una fe, ¿qué quisieron? Saltar. Y luego dijeron, vamos a bajar en el bote salvavidas, vamos a hacer así como que en realidad estamos echando anclas y nos vamos a escapar. Pablo le dice al oficial al mando, dice, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Porque ¿cuál fue la promesa? El ángel que le dijo que ninguno de los 765 que estaban ahí, ninguno iba a morir. Pero si brincan, no se garantizaba la vida. Así que no importa, hermano, cuánta dificultad estemos pasando. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, ¿verdad? Vino a traer espada.
En el mundo tendréis aflicciones. Él no dijo aflicciones, él no dijo, en el mundo seréis felices y contentos y mira, ven a Cristo. Y, o sea, todo será como estar en una fiesta infantil. No, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confíen, dice, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Entonces, Pablo le dice, todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Todos se tienen que quedar a bordo montados. Yo no sé la situación que estamos pasando cada uno, el Señor lo sabe. Pero una cosa es cierta, si permanecemos en oración, si permanecemos firmes, es probable que alguno de nosotros pierda la casa o perdamos el coche, pero no lo sé. Si es que Él así lo decide. Pero, ¿qué es más mejor? Que estén mis hijos conmigo, que no importa, como yo le decía a mi hijo, no importa que sea bajo de un palito ahí o nos vamos a ir a la deportiva a sombrear, pero te quiero conmigo, mi familia, mi esposa, todo, así. Sí, no importa. Casi para el final me dice, ¿qué traes en esa carpeta? Le digo, los papeles de la camioneta. No la vendas. No quiero que te quedes, no, ¿qué te pasa? Le digo, prefiero sin nada, pero contigo no. Es así. Y debemos orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, luchar hasta el final. Porque la promesa que dice, sé salvo tú y toda tu casa. Es una promesa. Y no importa que a lo mejor yo ya no esté físicamente, pero la promesa está ahí. Y de una u otra forma el Señor va a buscar la manera y a ese hijo, a esa hija, a ese esposo, esposa, que hoy no quiere, porque no tampoco es mi tiempo, es el tiempo del Señor. Al final, una vez escuché a alguien que dijo, nadie muere ateo. Al final, cuando estamos cerrando los ojos, dice, bueno, pues yo no sé si es cierto que hay, pero yo me agarro de ahí. Y empiezan a orar. Yo cuando estuve en el Seguro Social pasaba por toda la línea de las camas y yo no veía ninguno con música de reggaetón, bailando. Todos tenían veladoras, Biblia, tenían. Y yo dije, mira, ¿y dónde está nuestra bailadera? No, que muy valientes. Pero apenas está la diálisis, apenas está el infartito, apenas está, Señor, ¿verdad? Muy valiente, ¿no? Entonces, el Señor dijo, no, tú y tu casa, no brinquen del barco. El problema que estemos pasando, hermano, no hay que brincar del barco. El apóstol Pablo cuando habla del matrimonio dice, o mujer adúltera o si tiene un esposo adúltero. En ambos casos dice, no lo dejes. Claro, después dice, bueno, si insiste y todo eso, bueno, sepárense, porque a paz finalmente nos llamó Dios, eso sí. Pero no dice de inicio, no dice, en cuanto a échalo de tu vida, mételo preso. No. Dice, ¿quién sabes tú si por tu testimonio él o ella se va a convertir? ¿Verdad? Entonces, está ahí. No debemos de saltar a la primera. Porque este naufragio del apóstol Pablo también fue de gran bendición. Dice, entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva. Cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos, fíjate qué precioso, ¿no? A que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Todos estaban asustados. Y cuando estás en medio de un problema, lo que menos te da es hambre. Cuando estás en medio de una enfermedad cuidando a un familiar en el hospital, ¿no? Como que, o sea, y más si te dicen que está grave. Es tan notorio, ¿sí o no? Cuando dicen está grave, está entre la vida y la muerte, y te dicen, te traigo un café, no, te traigo un taco, no. Pero viene el doctor y te dice, tranquilo. 2 horas después te dice, ya pasó la operación, está muy bien, y dentro de un mes estará bien. Bueno, ahora sí te acepto el café, ¿sí o no? Es así. Pero ¿quién estaba el único que estaba tranquilo? El apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, ¡hey, todos tranquilos! Vénganse, y dice, anímense. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en la semana, le dijo. Por favor, dice, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Qué hermosa promesa. Pero como estaba en la carga, las toneladas de trigo que iban a Roma, el dueño del barco, ¿cuántos millones me costó? ¿Cómo lo voy a perder? Los soldados decían, son presos, nos van a matar. Si se escapan los presos, yo muero. El del barco preocupado por su barco, el otro preocupado por su venta, el dinero.
Y solamente Pablo y los demás en oración a Dios. Una vez trabajaba con un señor, ya falleció, dedicó más de 50 años al cristianismo. Al principio yo fue que lo conocí. Y toda su familia se llamaba Pedro. Y se burlaban y le decían el apóstol Pedro. Ahí viene el apóstol Pedro, burlando. Yo lo escuché muchas veces. Se reían los hermanos. Y un día uno de sus sobrinos venía del trabajo. Acababa de llegar este señor a su casa y al lado vivía su hermano. Y de repente en la entrada de la casa, el sobrino de 20 años ya cayó convulsionándose, con un ataque epiléptico, cayó. Y todos, y él así medio dormitado, que del calor y todo, le dice a la esposa, oye, Telma se va a la esposa, oye, Telma, ¿qué es la gritería que hay? No sé, se asoma. No, tu hermana que está gritando, algo le pasó a José Luis. Y corre el otro de acá y el otro de allá, y todos habían conocido o conocían la palabra. Y todos gritaban y lo sacudían y el otro con la cara retorcida. Y dice, súbanlo allá, y se levanta, a ver, súbanlo allá. Y dice, y no que todos me critican a mí, dice, ¿qué es lo que le pasa? Órale pues a tu hijo, es que yo tiene como un mes que no llego a la iglesia. Y dice, ora tú, Pedro. Dice, y llego yo, dice, empiezo y lo agarro y empiezo a orar por él. Al ratito dice, suspiró y regresó José Luis. Y lo deja. Y dice, ay, Pedro, perdónanos. Porque era el único que andaba predicando. Pero todos los demás se burlaban de él. Dice, ahí está. Entonces, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, ¿quién va a orar por la familia? La gente, los demás, dice, ay, mi mamá no sale todos los domingos metida ahí en la iglesia. ¿No? Ah, mi papá de allá no sale de allá. Pero al momento que hay una, ¿qué pasa? Hijo, está enfermo, corre. Vamos ahí todos y vemos amontonados aquí todos el domingo ya. Oren por la hija o el hijo de fulano. Pero brincaron del barco. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios. ¿Ah? Y dice, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Qué importante, ¿no? Que en medio de la tribulación, en medio del problema, alguien esté firmes en las cosas de Dios. Qué importante, ¿no? Y entonces todos se animaron y empezaron a comer, los 276 que estábamos a bordo. Después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo. Cuando amaneció, no reconocieron la costa, todavía no terminaban los problemas. Todavía no terminaban los problemas. Pero vieron una bahía con una playa y se preguntaban si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas, les dejaron en el mar, soltaron los timones, izaron las velas de proa y se fueron a la costa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló. Se estaba haciendo pedazo el barco. Y dice, los soldados querían, fíjate, rápido dicen los soldados, para que no, seguía su interés, ¿no? De no perder a los soldados, a los prisioneros. Dice, los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y se escaparan. O sea, se está hundiendo el barco y todavía sigues en lo mismo, ¿no? En la misma terquedad. Pero el oficial al mando quería mucho a Pablo, así que lo quiso salvar, así que no lo dejó que llevaran a cabo el plan. Dice, luego los ordenó a todos que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Algunos dicen, si no saben, pues agarra una tablita, agarra un palo, lo que sea, pero pues nada hasta la orilla. ¿Ya qué? ¿Qué es lo principal que había que salvar? La vida. La vida, pues sí. Y los otros preocupados, no se me vaya ir un preso. Pues si se ahogan, ya qué chiste tienen. O sea, hasta dónde a veces la situación, ¿no? Estamos metidos en un problema y el Señor quiere sacarnos ahí, nosotros seguimos aferrados a la misma situación. Suéltalo, no, porque se va. Si es que tú te vas a morir, ¿no? Entonces tienes que soltarlo. Dice, los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la orilla de Malta. Pablo no tenía eso en mente. Pablo dice, yo pelo al César y quiero ir a Roma. El Señor tenía otro plan ahí. El Señor quería que fuera a predicar ahí, a Malta. Y sabemos que no termina ahí la historia de su naufragio. El Señor te va a llevar por los caminos que a veces nosotros decimos. Yo tengo planeado irme a tal lugar a trabajar. Y el Señor dice, no vas a ir. Y dice, ¿por qué no voy a ir? Y vas en el camión y de repente se le revientan las llantas, ¿no? Y dices tú, no, pues aquí no. Ah, pero aquí una casita. Pues ¿sabes qué? Pues aquí le voy a hablar la palabra. Y dice, es que ahí que quiero que predique.
El Señor quería que predicara ahí Pablo. Y casi en todos los viajes le pasó así. Llegó Pablo a lugares que él no tenía planeado. La vida del cristiano es así. Porque ya no, dice Pablo, ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Y si es así, no le puedo estar diciendo a Cristo, quédate ahí, pues voy para acá donde yo quiero. Ya luego vengo por ti, regreso en un mes. Entonces, tenemos que, dice, todas las cosas son para bien, pero aquellos los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Es así como es que nos funciona. Y vamos a leer tantito, dice, una vez a salvo en la costa nos enteramos de que estamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío, llovía, encendieron una fogata. Fíjate, todavía no acabaron los problemas, ¿no? Tú le dices, es como cuando está pasando mucha situación, se acabó, no hay luz, no hay gas, no hay nada, y dices tú, no, yo creo que ya está ahí. O sea, yo creo que con eso ya estuvo bueno el problema, ¿no? Y de repente alguien dice a la esposa, dice, ahí está mi mamá en la puerta, viene a vivir con nosotros, ¿no? Llegó la suegra. O sea, es más, aumentaron los problemas, ¿verdad? Y dice, mientras juntaba, los habitantes de la isla al ver, dice, se va Pablo a juntar leña y la abraza la leñita y lo muerde una víbora. Los habitantes de la isla al ver la serpiente colgando de su mano se decían unos a otros. Fíjense dos conceptos que ha agarrado esta gente. Lo muerde la víbora, Pablo la llevaba colgando y dice, los habitantes, sin duda este es un asesino, aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Se salvó del mar, pero por justicia divina, ahora va a morir envenenado. ¿Cómo a veces te dicen así, no? Un día eres un demonio y al otro día eres un santo, ¿no? Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego, no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara, que cayera muerto, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Hace rato era un demonio, ¿no? Es así. Cuando estamos en medio del problema y dices tú, esto se acabó, esto no lo hago más, tú te vas de aquí, no quiero esto, y limpias tu casa, limpias tu vida, ya no quiero este amigo, ya no quiero este compañero de trabajo. Eres, no, y llega a la iglesia y mira cómo es, mira cómo es, ¿no? Pero al rato que su barco de ellos naufrague y el tuyo salga bien, y entonces dices, no, sí, tenía razón, ¿no? O como cuando haces un negocio y te dicen, no, mira, yo no creo en ti, este es un fracasado. Pero cuando tienes éxito, te dice, yo siempre creí que tú podías. Yo siempre creí. En realidad siempre estuvieron pensando que no lo iban a lograr. Le digo porque yo he hecho muchos emprendimientos. Así que yo tengo, una ocasión leí el libro del rinoceronte y dicen que el rinoceronte nace con una piel de 1 centímetro, va creciendo y aumentando, y donde pasa esas espinas que hay en la montaña que son como de una cañita, pero son enormes, se le va clavando. Pero cada vez que se le clava y le va corriendo, su sistema es así, va engrosando la piel. Que cuando son adultos, son de 3 a 4 centímetros de grueso. O sea, ninguna agujita no le hace nada. Tiene una piel durísima. Entonces, cuando tú vas siendo golpeado por la vida, te vas volviendo un rinoceronte. Y ya un fracasito ahí te le queda bien y dices, no pasa nada. Mientras el otro se está ahogando, tú dices, no, esto va a pasar. Por eso dice también, en la escritura dice que el salmista dice que escuchemos también a los ancianos, ¿no? Que no despreciemos el consejo de los ancianos, porque ellos tienen mucha experiencia, ¿verdad? Ya han pasado por ahí. Y créeme que yo todavía no llego a esa tercera edad, pero ya a veces he notado que veo cosas y le digo, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Pero lo que nos da esa madurez es estar en Dios. Porque yo sé, y Pablo lo sabía. ¿Creen que Pablo era muy valiente simplemente porque estaba orando? Pablo sabía que Dios tiene el poder. Dice, ha dicho Pablo, si aquí me hundo y me muero, Dios tiene el poder para volverme a resucitar, ¿verdad? Y si no, como dijo él, si vivo, para él vivo. Y si muero, para él muero. O sea, la pelea ya está ganada. Ya sea que nos muramos aquí, ya sea que mañana o pasado, o que no, de él somos y para él somos. Entonces, cuando tú tienes esa seguridad y esa convicción en la vida, no importa. Ve ahora cómo estaba el coronavirus. ¿Qué pudo hacer el ser humano? Lo mismo que hicieron Pablo y los demás. Dice, llegó el momento en que amarrábamos el barco, en que luchábamos. ¿Y qué dice la Escritura? Tuvimos que abandonar. Es lo que pasó con la humanidad. Los grandes presidentes no pudieron parar eso. No pudieron. Y navegamos. Alá y se va. Nosotros salíamos a trabajar, nosotros salíamos, nos protegíamos y todo, y nos íbamos a
Vamos en el nombre de Dios. Si Él decide que hasta aquí llegue, ya está. Si en esta pandemia me voy, pues ya está. No pasa nada, y aún venga la fiebre del puerco y la de la gallina, y no importa cuántos más van a venir, pero el estar cubierto con la sangre de Cristo y protegido. Una vez escuché a alguien que decía que nosotros nos afligimos por el pasado, nos afligimos por el presente y por el futuro. Si el mismo Padre nuestro nos lo enseña. La palabra de Dios dice, ¿qué dice el Padre? Padre nuestro, danos el pan de ¿qué? No dice Padre nuestro, darnos la despensa del mes que viene. Y nosotros estamos pensando en la despensa ya de la semana que viene, dentro de 15 días, cómo estará el aceite. ¿Qué importa cuando vivimos bajo la protección y la mano de Dios? Pan no nos hace falta, ¿no? Subió la gallina, subió el pollo, ¿y qué? Más verdura come, ¿no? Entonces tenemos que abandonarlo. Vamos a terminar, hermanos. La gente esperaba ese que se hinchara, ese que cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores. Cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitáramos para el viaje. 3 meses después de estar ahí en la isla, del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días, y de ahí navegamos. Todo viento en popa después. Después de esa rayita amarilla, todo fue viento en popa. Después de haber cumplido con la misión que no estaba prevista de predicar en Malta, sanar enfermos, de hablar de la palabra de Dios, continuó su viaje Pablo a Roma. ¿Sí o no? Qué hermoso, ¿verdad? Pero ya sabíamos el final, pero los demás no lo sabían. Así que si ahora mismo tenemos un problema, no sabemos el final, porque no depende de nosotros. Pero cualquiera que sea el final, lo dice, lo leímos en Romanos 8, que todas las cosas para nosotros son ¿qué? Para bien. Aunque a veces no lo veamos, aunque a veces no veamos esa orilla, aunque a veces no veamos que realmente hay una isla de Malta ahí. No lo sabemos, porque no se veía nada. Dice Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, es el gran pastor, tu vara y tu callado. ¿Verdad? Dice Deuteronomio 8:2-7, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, dice Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte, fíjate, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Es para eso la prueba, es para eso la dificultad, es para eso. Es para eso la enfermedad a veces. ¿Verdad? Deuteronomio 8:2-7. Qué hermoso texto, va. Dice, las dificultades tenemos pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Dice, esto lo escribió ahí abajo Martin Luther King, la forma de vivir a un hombre no es por lo que hace en momentos de comodidad y conveniencia, sino por lo que hace en momentos de desafío y controversia. Es ahí donde sale el carácter, es ahí donde sale en medio de los problemas, es ahí donde vemos lo que es capaz la gente. ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres hemos visto? Y la menciono porque para mí pues son las más ejemplares, ¿no? Cuando se han quedado solas sin el esposo sustentador porque fallece, por cualquiera que sea la razón. ¿Y cómo saca a los hijos adelante? Con trabajo, con lucha. Por eso, cuando antes dice, yo antes ni trabajaba, yo no, cuando vi a mi esposo no salía del salón y todo. Ahora ni me peino. Ahí en esa visión yo misma no creí que fuera capaz de hacerlo. Es en medio de esa circunstancia que Dios nos prueba y sacamos el carácter. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros analicemos en ese momento el tipo de situación que estamos pasando. Es para sacar el carácter. No es para darnos por vencidos. Lo que fracasó fue el negocio, no yo. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Esos requisitos tan importantes, dice, aprende de mí, manso y humilde. Eso abre puertas donde quiera, ¿verdad? Donde quiera, ¿verdad? Fíjate la frase, dice, estando de rodillas ante Dios para estar de pie frente a los hombres. Eso es cierto, ¿no? Es cierto. Ahí donde estamos ahora construyendo es un ejido. Y vecino, no, es muy agresivo. Todo el mundo pelea. Conmigo no, pero con todos los demás pelea. Pero como veían siempre con él, los de las dos tiendas no me trataban bien. Entonces yo iba y incluso una de ellas me dijo, aquí no hay nada. Le digo, un refresco, no, aquí no es tienda. Y me quedé, ¿cómo? No, allá adelante hay otra. No me quisieron ni vender. Pero llegando constantemente, pasando por ahí, buenos días, buenas tardes, y veo una señora que la semana pasada estaba en una hamaca y estaba, decía, y me vuelvo a meter. Le digo, es que no hay allá, le digo, quiero un jabón. Ya, vino otro señor y me lo dio. Y le digo, y la señora me dijo, no, pues tiene 400 de glucosa y una infección en las piernas. No, le digo, mire, yo hago esto. Y yo, le digo, pues si quiere yo tengo en la maleta unas cápsulas y se las... ¿Pero cuánto? No, ahorita vengo y se las llevé y se las di con agua. Simplemente esa atención. Y dicen, oiga, pero usted no es el que vive al lado de ese ogro. Y le digo, sí, pero pues no es mi vecino. Y dice, no, pensó que era, siempre lo vemos que él cruza para allá y usted cruza. Sí, es mi vecino. Nada más. Pero abriéndonos a la gente, ¿no? O sea, mostrándole, es como podemos romper. Por eso dice, estando de rodillas ante Dios, no ante el hombre, entonces estaremos de pie. Y dice, oiga, me dicen ayer, ¿puede llevarme aquí para que le lleve el control a mi esposa? Digo, sí. Entonces el lunes voy a regresar con él, primeramente Dios, ¿verdad? Entonces, es importante esta frase que dice. Dice, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama. Esto es importante, dice, que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige, como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre, dice, que no corrija a su hijo. Hebreos 12, 6, 7. Desde una vez dice el psicólogo que vio que le estaban pegando a su hermano. El papá le estaba dando con el cinturón. Y le dice, oyó que en el otro cuarto le dijo, dice, te pego porque te amo. Y luego que le pegó, venía a mi cuarto y le dijo, papá, ya no me ames tanto. A mí ódiame mejor, porque ya vio cómo amaba al hermano, ¿no? ¿Ya? Entonces a veces le decimos al Señor, espérame, Señor, ya está, no me ames tanto, no me des tan duro, ¿no? Despacito. ¿Ya? Entonces dice que el enemigo a veces nos quiere, a través de las dificultades, enfermedades, nos trata de convencer de que realmente no nos ama. Pero es malo. Entonces debemos de preocuparnos, yo creo, cuando ya no nos castigue. Eso fue lo que le hizo al rey Saúl también. Ya Saúl ya ni lo castigó, le dijo al profeta, ya no, es más, yo ya volteé mi rostro de eso, ya no me interesa lo que haga. Es triste eso ya, cuando el Señor Romanos dice también que por cuanto no le dieron la gloria a Dios, Dios se los entregó. Qué tristeza, ¿no? Cuando ya el hombre ya hace tanta maldad, dice, lo entrega, que haga lo que quiera. Y muchos dicen, ¿cómo es que pasa? Y como que hubo una matazón. Dios ya les habló, no quieren. No quieren. En la adversidad ese es el medio de Dios para que nos autoexaminemos. Es importante. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Igual David dijo, en tanto yo callé, mis huesos se envejecieron. El confesarle a nuestro Padre nuestros pecados constantemente, todos los días, estar con Él, pues es librarnos y cambiar esa actitud que tenemos, ese camino, ¿ya? Para poder seguir adelante. Dice, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. No podemos cambiar las circunstancias a veces, pero sí cómo ante el problema vamos a responder. Y terminamos, hermanos. Dice, el hombre que cambió, dice, cambió, determinó estando de rodillas ante Dios. Dice segunda de Crónicas
Vamos a leerlo para terminar. Segunda de Crónicas 29. Dice, pero ahora haré un pacto con el Señor Dios de Israel, para que su ira feroz se aparte de nosotros. Hijos míos, si no descuidan más sus responsabilidades, el Señor los ha elegido para que estén en su presencia, les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a él sus ofrendas. Enseguida los siguientes levitas pusieron manos a la obra: el clan de Coat, Maat, hijo de Amasai, hijo de Joel, hijo de Azarías del clan. Todos se pusieron en acción, el de la familia, Enam, Eliel, todos. Estos hombres se reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Ahí está. Confiesan su pecado, aceptan que los anteriores se equivocaron y ahora limpiar todo, ¿no? Ezequías dice, venció la adversidad de la muerte, determinó buscar a Dios en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. ¿Venció la muerte? Sí. En ese momento Dios le dio más días, ¿verdad? Así que tenemos a un Dios que conoce todas nuestras debilidades, que sabe de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que a la gente buena que hace lo bueno también le va a hacer, pasa cosas malas, y que al cristiano también se enferma, sí, se enferma, sí nos da COVID y nos da todo, sí, eso sí, porque él así lo dijo, ¿no? Que aquí vamos a sufrir, pero toda transformación, hermanos, toda transformación en el mundo es así, causa a veces dolor, pero ese dolor es como cuando la muchacha por primera vez va a dar a luz, va al doctor y le dice, doctor, ya no aguanto los dolores, los cólicos. No, le dice, no te preocupes, ahorita te los quito. ¿Qué le dice? No, tranquila, es normal, es el proceso. Ya se te va a pasar, mamita, te faltan como 4 o 6 meses, pero ya te va a pasar. No, es normal, es un proceso, ¿verdad? Pero cuando nace el bebé, dijo Cristo, se te olvidan los dolores. Ya una vez que ves a la criatura, ni te acuerdas si pasó, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que pasa en la vida de nosotros. Si ahora mismo estamos pasando por un problema de salud, un problema económico, algo, tenemos que hablar con el Señor y pedirle en oración, ¿verdad? Que nos ayude a entender. Y como el apóstol Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿verdad? No es, ¿por qué a mí? Dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, algo está queriendo en nuestras vidas el Señor que nos está llevando, en lugar de ir a un lugar, nos está mandando para el otro. Dice, no puedes conseguir nada nuevo sin renunciar a algo viejo. Es cierto. Él quiere que vaciemos nuestro corazón para que venga lo nuevo. No puede servir en ese plato sucio de nuestra vida, de nuestro corazón. No puede. Tiene que ser el plato limpio, ¿verdad? Así que, hermanos, pues espero en Dios, si gustan ponerse de pie y vamos a terminar con una oración para que Dios bendiga también a aquellos que van a verlo por redes sociales. Vamos a orar. Nuestro Padre y eterno Dios, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo y de su Espíritu Santo, Padre, por el cual ha sido ministrada tu palabra, Señor, porque sin su voluntad nada podríamos nosotros hacer. Señor, en esta mañana ponemos este tema, tu palabra ha sido expuesta. Le pedimos, Padre, que conforme usted ve la vida y el corazón de cada uno de nosotros, Padre, te siga trabajando en la vida de cada uno. Sabemos, Padre, que pasamos a veces adversidades, pruebas. Es necesario los naufragios, es necesario la picada de una víbora a veces en nuestra vida que causa dolor, pero estamos confiando en usted, confiando, Padre, que esa tribulación, ese problema es temporal y que a su manera y a su forma, porque todo es para bien, se van a resolver. La vida de nuestra familia, la salud de nuestros familiares, aquellos que ahora mismo están quebrantados de salud, es para que nosotros nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo mal en esta vida? ¿Qué estoy comiendo mal tal vez? ¿O qué estoy haciendo mal? También con respecto a nuestro carácter, o con un familiar que tenemos que va en contra de servirte, Señor, que lo pones en contra, es porque necesitamos tal vez ser más firmes en tu palabra, que sabemos que toda la casa será salva, confiamos en su palabra, Señor. Le pedimos que sea con nuestros familiares, con nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, Padre, que así como ese barco náufrago se perdió lo material, pero no se perdió ni una vida. Queremos que así como nos has puesto como capitán en nuestros hogares, como cabeza
de nuestros hogares, ningún miembro de nuestra tripulación se perderá. Lo pedimos, mi Señor, conforme a su santa voluntad. Gracias, pero también por aquellos que todavía no le conocen, Señor, que usted los traiga conforme a su santa voluntad. Que sé que están naufragando, que sé que van asidos a una tabla, que tienen una pequeña promesa y de ahí se están agarrando, Padre. Pero sabemos que los vas a llevar a buen puerto para que así como en la isla de Malta muchos se convirtieron por su palabra, así muchos ellos escuchen tu evangelio y finalmente vengan a la vida de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tanta misericordia y tanto amor para cada uno de nosotros. Te agradecemos.